Ese día no debería de hacer negocios, no debería de hacer ningún tipo de actividades que no sean aquellas actividades que adoren a Dios. Y es poco a poco como la iglesia va aprendiendo sobre esos temas. Por eso que en algunas iglesias le llaman el día del culto público, porque es el día donde nosotros podemos anunciar a las demás personas en la comunidad en la que vivimos que verdaderamente damos testimonio de un Dios vivo, de un Dios a quien nosotros adoramos. Y por las fechas en las que nos encontramos también, la mayoría de iglesias protestantes, como nosotros, no somos católicos, apostólicos, romanos, sino que somos iglesia evangélica, tenemos el recordatorio de lo que sucedió hace 508 años. Hace 508 años, Dios usó a más de 14 hombres que eran sacerdotes católicos romanos para proclamar un grito de reforma y decir basta ya con tanta mentira, con tanta herejía, que lo que en ese momento se llamaba iglesia practicaba. Quiero explicar solamente 5 minutos antes de empezar la enseñanza de hoy, 5 minutos, qué es ese movimiento reformado y qué es eso de la reforma protestante. En los inicios de la edad de la era cristiana, después de que Jesús vino a este mundo, se hizo humano, se hizo hombre, se hundió tanto que se hizo a semejanza humana. Inicia lo que es la iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento inicia a partir de ahí. Y aunque sus raíces y su origen está en Abraham, en el padre Abraham, donde Dios dice: en ti haré una descendencia que no va a ser contada, no se va a poder contar porque se va a comparar con las estrellas o con la arena que hay en el mar. Y de ti haré una nación grande, un pueblo único, que es el pueblo de Dios. Ahí inicia el pueblo de Dios, pero la iglesia inicia con Cristo y va recorriendo lo que es la iglesia en ese momento, como el idioma que tenían en ese tiempo es el latín, no el español, no el inglés, sino que el latín. La palabra iglesia y la iglesia que está en todo el mundo, no había denominaciones, no había iglesia bautista, iglesia pentecostal, no había eso, solo se llamaba iglesia universal. Pero la palabra en latín es la palabra universal en el idioma latino es católico. Así que el origen de la palabra católica no es la iglesia que ahora conocemos como católica. Esta iglesia que conocemos como católica surge con un emperador romano, a la cual le agregaron el nombre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y de ahí nace todo su origen de Iglesia Católica Romana. Nosotros entonces podemos decir que somos católicos por el idioma latino. Iglesia universal, iglesia en todo el mundo, la iglesia palabra católica, la iglesia palabra latina. ¿Okay? Entonces, entendiendo eso también, por los años 1400 o 1300, empieza un movimiento de descontento con esa iglesia católica de ese momento, porque esa iglesia había entrado en prácticas incorrectas, había entrado en prácticas mundanas. Por ejemplo, les voy a explicar unas cuantas cosas. El papado, que se había organizado con las jerarquías,
empezaron a inventar un montón de lo que ellos le llaman catequesis y un montón de reglas, un montón de dogmas, un montón de doctrinas humanas, como por ejemplo que la mamá de Jesús, la madre de Jesús, María, era una persona sana, una persona que no había tocado el extracto terrestre y era como ángel, y que tampoco tuvo más hijos. Entonces le agregaron dos palabras al nombre de María, por poner un ejemplo, no que hay muchas cosas. Le agregaron la palabra virgen, error. Cuando nació Jesús sí era virgen, no había conocido varón, pero después de Jesús ya no era virgen, tenía esposo y tuvo otros hijos. Segunda palabra que le agregaron al nombre de María, la persona de María, es inmaculada, o sea que una persona santa, la Inmaculada Virgen María, una intercesora entre Dios y los hombres. Mentiras, porque la Biblia dice de que la única persona que es hombre y es Dios es Jesús. El único intermediario es Jesús. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces ahí empiezan y errores como estos. El más grave es y es uno de los que la Reforma grita, dice: basta ya, la única autoridad, la única fuente de autoridad es la palabra de Dios, es la Biblia. Que en ese tiempo no existía Biblia como esta que tenemos hoy, sino que era un montón de rollos, así como rollos de un papiro, de una especie de piel de unas plantas, las plantas de papiro, y también en piel de animales. Escribían en hebreo, en griego, en latín, en arameo. Vino alguien, un emperador también, y mandó a que hicieran una traducción, y a esta traducción le llamaron la Vulgata Latina, porque tradujeron de los originales del griego y del hebreo y del arameo al latín. Y esa era la Biblia, o sea, esas eran las escrituras que utilizaba el Papa y todos los demás. Y toda la gente, ya para ese tiempo, ya no hablaba latín. Ya habían pasado muchos años, entonces siempre, inclusive algunos de ustedes quizás que fueron católicos, fueron a una iglesia donde hablaban en latín. Y estaba ahí el sacerdote, el cura, hablando en latín, un idioma que nadie entendía. Y Dios permite que se desarrolle un invento que hasta el día de hoy sigue siendo el mejor invento, que es la imprenta. Y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y fue de esa manera que de manera clandestina empezaron a enviar Biblias, porque era delito, era contra la ley y era causa de muerte tener una Biblia. Otra maldad de la Iglesia Apostólica y Romana, que nadie podía tener acceso a la Biblia sino solamente el papado o los clérigos. Por eso que fue un grito y decir: basta ya. Y uno de las 95 tesis que se proclamaron fue: las escrituras deben de ser de acceso público a todo el mundo. Y se dijo: solo la escritura tiene la autoridad divina, no el Papa, no ninguna persona. Porque otra herejía que se dio es que dijeron esto: Dios le dio
infalibilidad al Papa, o sea que el Papa no se equivocaba. Y todo lo que dijera de él era la verdad. Mentiras. El único infalible es Dios. Y el único infalible es la palabra de Dios. Peor aún, digo, bueno, la autoridad se la dio al Papa, pero el Papa me puede delegar a mí un poquito de también de infalibilidad. Entonces todos los sacerdotes iban teniendo un poquito de autoridad. Por eso que se gritó, solo la Escritura es la única fuente de autoridad. Bueno, suceden muchas otras cosas, como la gracia de Dios es por gracia la salvación, no es por obras. La fe solo puede estar puesta en Cristo Jesús para salvación. La gloria es eternamente solo para Dios. Tenemos intercesión al Padre por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo, y etc. Eso es lo que quiere decir que si nosotros creemos en estas cosas, no podemos hacer llamar practicantes reformados. Si una persona no cree que la Escritura es la única fuente de autoridad, que la gloria es solo para Dios, que solo por medio de Jesús se obtiene salvación, esa persona no es practicante reformado. No practica lo que se dio en el siglo XVI sobre el movimiento de la Reforma. Por tanto, hay otro elemento que nosotros en esta iglesia particularmente tenemos, que creemos en doctrinas calvinistas. Nosotros creemos de que Dios amó tanto a la humanidad estaba totalmente depravada, totalmente inclinada hacia el mal, y por medio de Jesús nosotros somos salvos. Eso es la doctrina de la justificación. La doctrina de la depravación total, también ya se la dije, que toda la humanidad está depravada y inclinada hacia el mal. Hace un poco aquí el pastor estaba hablando del nieto de él, que nació, lo puso como ejemplo, pero todos los niños en el mundo nacen así. Nacen y en el momento ya nacen pecadores. Y pareciera que no, porque son unos bebecitos, pero ya dice la Biblia que nosotros nacemos con una herencia pecaminosa. Y entonces, una doctrina que nosotros creemos es que Dios nos puede perdonar y podemos ir al cielo a través de esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Todo esto nosotros ya lo hemos aprendido una y otra vez. Pero hay un elemento con el que queremos empezar hoy, que es otro grito que se dio, y es la iglesia o los reformados siempre reformándose. Nosotros le vamos a llamar a esto creyentes, nosotros, ¿verdad? Cristianos, creyentes, siempre examinándonos. Creyentes, siempre examinándonos. Y para eso vamos a leer Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y dice así que, bueno, búsquenlo, mientras lo están buscando, les voy a seguir hablando. Entonces decimos, un grito adicional que se dio en ese momento fue siempre reformando, siempre reformando. Iglesia siempre reformándose. Lo que nosotros le podemos llamar creyentes siempre examinándonos. Porque el ser humano vive en cambios constantes. No es la misma humanidad de hace tantos años, como del siglo XVI, como del año 2025. De hecho, no es la misma humanidad de sus padres o de sus abuelos. Yo no conozco las costumbres que tenían mis abuelos, por ejemplo. Algunas costumbres las hemos heredado en la familia, como por ejemplo el hecho de reunirnos a la mesa
para darle gracias a Dios por los alimentos, un mandato divino, pero es algo que se recibe, o que los niños cuando cumplen cierta edad se hace una oración por ellos para que tomen la independencia de sus acciones. También es algo que practican y es algo que la Biblia enseña, ¿verdad? Entonces, son cosas, yo no conozco tampoco con ustedes, la humanidad está en constante cambio. Miren lo que dice Romanos 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como decimos, la humanidad está constantemente cambiando de manera externa, nosotros podemos ver, pero el verdadero cambio que no podemos ver y el que Dios está pidiendo es aquel cambio interno y continuo. Los creyentes estamos, cuando ya hemos recibido a nuestro Señor y Salvador, Él nos ha llamado y nos ha perdonado y hemos recibido esa gracia. Dice la Biblia que entramos, y esto es una doctrina también, dice que entramos en un proceso. Este proceso se llama santificación. Y esta santificación hay dos. Hay una, la que se recibe en el momento de tener a Cristo en el corazón. Somos tomados y apartados, eso es ser santos, tomados y apartados. Pero la segunda es, estos que están apartados están en constante santificación progresiva. Y de eso es lo que trata creyentes siempre examinándose. Dice que a la luz de la palabra de Dios, nosotros cada día o cada cierto momento tenemos que hacernos un examen espiritual interno, como lo enseña Romanos. Aquí lo estamos viendo, una renovación diaria, donde el creyente habla con Dios de manera privada, de manera única, en lo secreto, y empieza este creyente a hacerse un examen personal. Yo he fallado en esto, yo necesito cambiar en esto. Es algo personal, es una cuestión de examen espiritual, donde la palabra de Dios es quien nos refleja. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la Biblia es un espejo. Este es un ejemplo que ya he puesto algunas veces. ¿Qué es un espejo? Un espejo lo tienen las mujeres, las damas, ¿verdad? Les gusta siempre andar espejos. Y cualquier cosa es un espejo para las mujeres. Hasta el celular es un espejo, están prendiendo a cada rato. Porque no quieren ver imperfecciones en su cara. Si hay un granito por ahí, se lo quitan o se lo tapan con maquillaje o lo que sea. Digamos, no quieren andar sucios los dientes, quieren andar su cabello bien peinado. Mayormente las mujeres hacen esto, pero el espejo les sirve para ver su carita y ver sus imperfecciones y tratar de repararlas. La Biblia dice que ella es un espejo, que cuando nosotros nos miramos a través de la palabra de Dios, podemos ver nuestro pecado, nuestro horroroso y maloliente pecado. Pablo, el apóstol Pablo, aquí en Romanos, capítulo 12, nos llama a una renovación diaria, un examen diario, donde los creyentes siempre se tienen que estar examinando. ¿Qué es lo que tienen que hacer los creyentes? Siempre estarse examinando a sí mismos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy nosotros, Iglesia Bíblica Faro de Gracia? Siempre estarnos examinando. Porque la madurez espiritual se mide. ¿Cómo se mide la madurez espiritual? Cuando dejamos que Dios elimine aquellos errores interiores que nosotros tenemos. Cuando nos damos cuenta del pecado y nos examinamos y nos damos cuenta del pecado y decimos a partir de hoy, no lo volveré a hacer. Ahí empieza la madurez. Ahí empieza santificación progresiva. Pequé, cometí error.
erré al blanco, pero no lo volveré a hacer. Entonces vamos a empezar ahora. Hoy solo vamos a tener media hora de enseñanza, vamos a empezar ahorita. Lo primero que vamos a aprender es que el fundamento de esta renovación continua está basada en la palabra de Dios, no en el ser humano. ¿En dónde está basada la renovación? En la palabra de Dios. Vean aquí el texto. Dice, las palabras que les quiero resaltar son misericordias. Ahorita vamos a leer, vamos a examinar misericordia, solo misericordias. Es bien interesante porque misericordia no es una, no es misericordia una, sino que misericordia muchas, plural, bastantes. Y esto tiene que ver con compasión entrañables, aquellas cosas que se dan no porque se merezcan, no porque se las ganen. El apóstol Pablo aquí habla de unas palabras que se describen en los capítulos desde el 1 hasta el 11, donde, por ejemplo, palabras como esta: gracia de Dios, justificación, adopción, redención, reconciliación. Esas palabras están entre el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y esas palabras son las que quiere decir misericordias. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ganarlas, porque nosotros no podemos obtenerlas, porque solamente Dios nos las puede dar, solo Dios nos puede justificar, solo Dios nos puede adoptar. Yo no me puedo adoptar a mí mismo, ni puedo hacer que Dios me adopte. Él decide adoptarme, Él decide redimirme, Él decide reconciliarme con Él. Vean qué interesante esta última palabra, de la palabra misericordia. Nosotros nacemos en una naturaleza de pecado y por ende nacemos enemigos de Dios. Pero Él, en su amor, decide cortar la enemistad. Él toma la iniciativa de eliminar la enemistad con el mundo y hacerlo, perdonarlo, abrazarlo y atraerlo hacia Él. Este gesto de aquí no es este gesto de aquí, ¿verdad? Este es rechazo y este es acercar. Dios dice, la palabra misericordia, que Él te atrae, que Él compasivamente te atrae. Y entonces dice que aquí hay algo, dice el versículo 12, las misericordias de Dios. Hoy toda la frase, misericordias de Dios. Esto, cuando ya lo leemos juntos, misericordias de Dios, ahí hay mucha explicación, pero no nos alcanza el tiempo. Cuando dice de Dios es que son de Él, naturaleza de Él, fuente de Él, que solamente Él las puede dar, que provienen de Él, que nacen en Él y no nacen en otro lado. O sea que uno, si se enferma y se alivia, no se alivia porque uno quiso, sino porque Dios quiso, porque Él decidió, etc. ¿verdad? Entonces, cuando dice que las misericordias de Dios habla de lo que Dios ha hecho primero. Dios hace primero, no nosotros. Por eso este es un grito de independencia de la reforma, porque Dios hace primero. Él extiende y te atrae. No como decían y dicen todavía los católicos romanos apostólicos, que usted tiene que hacer para agradar a Dios. ¿Saben quiénes otros dicen eso? Los pentecostales, los arminianos. Dicen que usted tiene que hacer para agradar a Dios. Así que ellos dos se parecen. Se parecen mucho porque dicen, usted tiene que hacer algo para que Dios esté contento, y por eso que sus doctrinas son heréticas, como las doctrinas de la prosperidad, las doctrinas de la fe basada en obras, como de las iglesias pentecostales, de las doctrinas basadas en el evangelicalismo universal, que hay
correr y a salvar a todos, porque es mi responsabilidad humana salvar a la gente, doctrinas equivocadas. Aquí lo que dice, misericordia de Dios, está diciendo que esto es causado por Dios. Dios causa sus misericordias, Dios causa salvarte, Dios causa perdonarte, Dios desea hacerlo. El cambio que nosotros vamos a experimentar internamente no es un esfuerzo que nosotros podamos hacer. Voy a repetirlo. Hemos dicho que tenemos que examinarnos, autoexaminarnos diariamente o cada cierto tiempo. Y que la idea de esto es siempre examinarnos o siempre reformarnos. Pero ese cambio interno de mi corazón no lo puedo hacer yo por mi cuenta. No es algo que va a ser esfuerzo mío, sino que va a ser una respuesta. Vuelvo a repetir, es una respuesta de agradecimiento a las misericordias de Dios. Cuando hay un cambio interno, cuando reconozco, cuando cometí un pecado y digo no lo vuelvo a hacer, no es algo que sea mi fuerza humana, sino que es esa gasolina que hace mover el motor, es las misericordias de Dios. No lo vuelvo a hacer porque Dios me perdonó, no lo vuelvo a hacer porque Él me rescató, no lo vuelvo a hacer porque Él es mi redentor, porque Él es mi Padre, porque Él es quien puso su vida por mí. Por eso yo no vuelvo a cometer el pecado que cometí. ¿Está claro? ¿O necesitamos volverlo a repasar? ¿Claro? Amén. ¿Sí? Yo lo veo un poco cansado. El frío veo. Entonces, ¿qué nos enseña ese versículo de la misericordia de Dios? Nos enseña que antes de examinarnos debemos recordar el motivo del examen que estamos haciendo. Yo me motivo a examinarme porque la gracia de Dios que me salvó, porque Él me perdonó, porque yo lo quiero agradar a Él. Por eso me examino. Pero si las personas no se examinan a sí mismos, no están agradecidas, no están mostrando agradecimiento. Lo que están haciendo es solo creyéndose. En su mente creen que son cristianos, pero no lo son porque no se están autoexaminando. Siguen cometiendo los mismos pecados. Pregunta, a mí me han hecho la misma pregunta varias veces. ¿Por qué es un tal hermano que iba a la iglesia, que era aquí, que quizás tenía 20 años, ¿por qué ahora practica cosas del mundo? ¿No era salvo o era salvo? ¿O es salvo o no es salvo? La respuesta de la Biblia está aquí. Aquí está. Dice, la persona que no se presenta, más adelante lo vamos a ver, con un sacrificio, es que no es. Punto. Simplemente le gustaba el club y fue domingo a domingo. Le gustaba el compañerismo, le gustaba el ambiente, le gustaban las alabanzas bailables y por eso no dejó de ir. Pero cuando ya algo le afectó su carne, como no era transformado, entonces regresó a su propio origen, que era el mundo. ¿Entienden eso, hermanos? Sí. Entonces esta es la otra parte del texto, la parte B. Dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. Y miren, una lista de 3 cosas. ¿Cuál es la primera? Sacrificio vivo, santo, y la tercera, agradable a Dios. Esas 3 palabras son bien importantísimas. No las pone ahí por gusto. Dice aquí la palabra vivo es claramente no muerto, porque si fuera muerto, cuando se mueran ustedes van a estar. No, aquí dice actualmente, cuando están vivos, presenten su cuerpo en sacrificio. ¿Y qué es eso, presentar su cuerpo? Que dice, presentéis vuestro cuerpo. ¿Qué es eso de presentar? ¿Qué es presentar? La palabra presentar se refiere a un acto de poner ofrenda, a un acto voluntariamente de presentar, de ofrecer, de poner a disposición, de que otro lo pueda usar, de entregarlo y de no esperar nada a cambio.
cuando pusimos ofrenda ahí, lo depositamos desinteresadamente, sin obligación, sin que nadie nos pusiera una pistola, vaya a dar sus 5 lempiras. No, fue del corazón. Dice la Biblia que nosotros como cristianos debemos presentar, porque esto es una acción, es un verbo. La palabra presentar es algo que debe de moverse y es una palabra activa porque yo debo de hacerlo. No puedo, aquí sí no es esperar a que alguien me presente a mí como sacrificio, sino que yo me debo presentar. Presente usted su cuerpo y que es vivo, que es dinámico, activo, moviéndose, constante. Si no estoy vivo, yo muevo los pies, las manos, la boca, los ojos. Muerto ya no puedo hacer eso. Muerto ya no puedo mover nada. No puedo ni respirar nada. Entonces, cuando está hablando de vivo, está hablando de algo que se mueve, que está activo, que es movimiento, que es dinámico. Y cuando dice santo, esto, ya lo dije hace un ratito, es tomado y apartado. Quiere decir, este es el mundo. Este es el mundo al cual pertenecíamos antes. Dios nos agarró, nos tomó. Eso es elección soberana de Dios. Y nos apartó. Nos separó de ese mundo. Y este acto, eso se llama santo. Él nos hizo santos. Entonces nuestro cuerpo vivo, apartado del mundo. No, usted ya no puede compaginar con el mundo. Ver esos videos de cosas jocosas, chistosas o morbosas de internet. El TikTok, no. Ya no. O esos videos de personas inmoralmente sexuales. No, todo eso no, porque si hemos sido, por eso presentamos nosotros nuestro cuerpo santo. Y la última, agradable a Dios. Agradable a Dios quiere decir que mi mente, mi corazón, tienen que estar centrados en una sola cosa: agradar a Dios. ¿Agradar a Dios en qué aspecto? Cuando venimos a la iglesia. No, en todo. Es el cuerpo. No dice, ponga su mente a agradar a Dios, ponga su mano a agradar a Dios. Dice su cuerpo. Entonces, cuando dice que el cuerpo es cuando yo toco algo, cuando yo miro algo, cuando yo hablo algo, cuando camino, cuando pienso, en todo momento. Si usted toca algo, agrada a Dios. Ese dinero que está tocando, o ese trabajo que está haciendo, o eso que usted está viendo, está agradando a Dios. Usted está viendo algo bueno, usted está hablando cosas buenas, o hablando mal de personas, o hablando vulgaridades. Entonces, ¿se dan cuenta? Que la expresión aquí dice, os ruego, expresa la idea de un corazón pastoral del apóstol Pablo para decir, yo les estoy pidiendo que por todas esas misericordias del capítulo 1 al 11, ustedes presenten su cuerpo en este orden, vivo, santo, agradable a Dios. Este culto racional que habla aquí es una adoración constante y entendible. Por eso que las religiones mundanas pasadas, como la de los que tenían los vikingos, por ejemplo, o los mayas, por ejemplo, o ese tipo de humanidades que existieron antes, las naciones que habían antes tenían unas religiones extrañas, no eran agradables a Dios, porque
Sus prácticas no eran adoración. Se mataban, ponían niños al fuego. Había un dios, un toro, Moloch, que le calentaban los brazos al rojo vivo y ahí ponían los niños y les calcinaban. O los mayas tiraban a la gente al volcán y cosas así. Eso no es agradable a Dios. Este tipo de adoración que habla la Biblia es una adoración interna del corazón. Por eso es reformándonos, examinándonos. Y lo último, ya estamos terminando, hermanos. Solo unos 20 minutos más, 10, 15 minutos más. Tenemos aquí bastante ¿Cómo vamos? ¿Estamos aprendiendo? Sigamos repasando el versículo. Dice que es vuestro culto racional. Hay algo aquí que también quiero leer. El versículo 2 dice: no os conforméis. Léanlo conmigo para que no se duerman. No os conforméis, sino por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Esa palabra me gusta mucho. Esa parte de esta escritura es muy linda, porque cuando uno está en el proceso de santificación progresiva, se da cuenta que uno puede probarse, como dice, examinarse, y se da cuenta de que uno puede saber si le queremos llamar, como le dicen los psicotes ahora en día, en qué nivel estoy. ¿Ha oído que los expertos dicen que está no tiene tanto nivel? Algo así dicen los psicotes de la escuela. A ver en qué nivel cristiano yo me encuentro, por poner una idea, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, mire, la palabra no os conforméis es no amoldarse. Es como el animalito el camaleón. El camaleón llega a una parte donde es color verde, él se hace verde. Y no parece que está ahí. Si se mueve y se va a una piedra que es color café, todo el cuerpo de él se hace café. ¿Han visto ese animalito en la tele? El camaleón, camaleón es verdad. Entonces, eso que hace el camaleón es amoldarse. Eso es conformarse al ambiente en el que él se encuentra. ¿Por qué lo hace? Porque quiere unirse a ese ambiente, porque quiere ser parte del ambiente, porque quiere ser como todos los demás, porque quiere tener popularidad. Se conforma al ambiente. Y los cristianos dicen: no os conforméis, no se amolde a ese sistema. De lo contrario, dice, sino transformaos. La palabra transformaos, esta es una palabra que por el Dios que me gusta, porque ustedes la saben, la han escuchado y la pueden ver en las mariposas. De oruga a mariposa. ¿Qué es lo que le enseñan en la escuela uno que hace? Una metamorfosis. Esa palabra metamorfosis es esta palabra de transformados. Metamorfosis es griego, así que ya tienen una palabra en griego que la saben. Metamorfosis. Metamorfosis es transformados en español. Entonces, metamorfosis es, sino que no se conformen a este mundo, no se adapten, no se parezcan al mundo, sino que hagan una metamorfosis, cambien, salgan de oruga a mariposa, cambien, transfórmense de donde viene ese cambio. ¿A dónde vamos a cambiar? ¿A dónde vamos a hacer nuestra transformación? En el corazón, en lo interno, en lo profundo, allí donde nadie más lo puede ver sobre ustedes. Por eso les digo que esto es bien bonito, porque nadie te puede acusar, nadie puede señalarte de qué tan bien estás con Dios, de qué tan mal estás. Esto es solo yo. Solo yo puedo saber si estoy bien con Dios, o solo yo puedo saber si yo ando mal con Dios. Esta parte de la vida cristiana es bien interesante, porque
está conectada con la salvación, está conectada con las coronas que vamos a recibir cuando vayamos al cielo, con los galardones, está conectada con toda nuestra vida eterna, la transformación, el autoexaminarse. Así que las dos palabras unidas aquí indican una acción constante. Vean, no se conformen, sino que transfórmense. Pero ¿cuándo? ¿Una vez en la vida? No, constantemente, todo el tiempo. El creyente que se examina cada día reconoce si su vida está siendo moldeada al mundo o está siendo transformada por la palabra de Dios. Entonces esto implica otra cosa, que es un trabajo, que es una obligación, que hay que hacerlo, pero le digo, hay cosas que uno las puede practicar y a veces las practica que las practica por costumbre. Pero con la enseñanza de hoy la vamos a practicar por conocimiento, por autoexamen. Algo necesario para poder entender en qué punto espiritual delante de Dios me encuentro es leyendo la palabra, orando. Entonces aquí viene una pregunta pregunta pastoral. ¿Cuántas horas lee usted la Biblia? ¿Cuántas horas usted ora? Yo les voy a contar, creo que mucha parte de mi vida cristiana siempre fue difícil orar y leer. Cuando estaba en la universidad, cuando empecé a vivir mi vida ya fuera de mi casa con mis padres, fue duro. Honestamente, uno es atraído por el mundo porque, como decía el pastor, quiere comer a la carrera, no ora, o quiere despertarse y salir corriendo a trabajar. Pero una vez, poquito a poco, fui agarrando la costumbre, fui agarrando el hábito, fui obedeciendo el mandato de orar, y empecé orando por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, al punto de que hoy Dios me despierta para orar en las madrugadas. Y puedo orar la hora que pueda, que tenga tiempo. Ya agarré hábito. Y al principio ni sabía cómo hacerlo, cómo empiezo a orar. ¿Y será que Dios me oye lo que le estoy diciendo? ¿Y será que estas son bobadas de estar hablando como yo solo? Pero después con el hábito, yo ahora le digo a mi esposa, ¿por qué no oras a ver qué te dice Dios? Esa confianza no se toma a la ligera, ese es un transformándose. Esa confianza de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Vendo? ¿Hago esto? ¿O qué hago? Voy a orar. Y al orar, recibe la respuesta. Tal vez no es inmediata, pero la recibe. La recibe porque la recibe. Y así para leer la Biblia, me costaba mucho leer la Biblia. Mi mamá me obligaba a leer la Biblia. No te levantaste ahí si no lees. 11 de la noche, como yo no quería leer, 12 de la noche ahí. No te levantas. Y aquí tenía un recuerdo hermoso que me acuerdo yo que tenía ella. Si no leía la Biblia, no me levantaba de la silla. Bueno, ¿y por qué va a obligar al niño a leer la Biblia? ¿Que por qué va a obligar a la persona a que lea la palabra de Dios? Yo ahora creo que no era obligar, sino que era la instrucción. Instruye al niño en su camino para que cuando esté grande no se aparte de él. Y las instrucciones son con vara, una vara de medir, un cáñamo. Entonces usted, mi hermano, que es grande, no espere que Dios use su vara. Ya estamos grandes, ya podemos tomar conocimiento y decir voy a leer. Entonces empiece a leer 1 minuto. ¿Verdad que no es muy difícil el reto? 1 minuto de orar, 1 minuto de leer. Cada día. Pero compromiso. Y de repente uno está leyendo y ya está leyendo. Y bueno, está bonito lo que sigue.
y está bonito lo que sigue, y ya está leyendo 5 minutos. Y está bonito lo que sigue, y ya de repente leyó 10 minutos. Y ahí se va acostumbrando. Y se va acostumbrando. No se vale adelantar para el día de mañana. Voy a leer 2 porque mañana no voy a poder. No, no se vale. Es tratar de ser hábito. Todos los días, todos los días, todos los días. Esto es autoexaminarnos. Esto es hacer un examen. Todos los días, todos los días. Vale la pena, ¿verdad? No es difícil. 1 minuto no es difícil. Si tenemos 24 horas en el día, ¿por qué no voy a dedicar 1 minuto? Entonces la enseñanza que me deja esta, no os conforméis a este siglo, sino transformados, es que la conformidad al mundo es algo estático, es algo que está quieto. Me gustó, ya lo quiero, me gusta la iglesia, aquí pongo dinero, ya, arreglado todo. No, dice la Biblia que Él mira tu corazón. La transformación espiritual requiere esa entrega diaria a Dios. Lo último que enseña el versículo aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene tres indicadores esa voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, no la vamos a leer toda porque no nos alcanza el tiempo, ya tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Más que esto es menos importante que lo otro que tenemos que hacer. No, pues tenemos tiempo. Tenemos tiempo entonces. Dice, probar, examinar. Para que dice, no como este siglo, sino vuestro entendimiento, para que comprobéis. La palabra comprobar es examinar, discernir, identificar lo que es auténtico. Cuando llevan el oro y la plata a un joyero, le pone químicos, le pone ciertos para probarlo, para comprobar que verdaderamente es oro. Y yo he visto videos en donde están probando el oro y le ponen cierto. Y depende a qué nivel va, dice, no, este es oro de 14, este es de 24, esto es lata, esto es solo baño, esto es bronce, esto no es nada. Entonces, cuando dice que transformado por medio de la revelación de vuestro entendimiento, con el propósito, dice aquí, ¿para qué? La palabra para qué es propósito. Con el propósito, vamos a volverlo a repetir, porque me parece que necesitamos la conexión. Leámoslo juntos. Dice, no se amoldeen a este mundo, no se hagan parecer a este mundo, no conforméis a este siglo. De lo contrario, transfórmense, hagan una metamorfosis en el interior de su corazón. ¿Por qué medio? ¿Cuál es el instrumento? La renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué objetivo? Para que nos hagamos un examen como el oro que le van poniendo a ver si verdaderamente nosotros tenemos eso que decimos que tenemos. Llevo mi cadena y yo digo, aquí tengo oro de 14 quilates, a ver si es verdad que lo que tengo, lo que yo digo que tengo es lo que tengo. Y empiezan a probarlo. No, señores, ahí lo que hay aquí solo tiene sueño porque oro no tiene. No, usted aquí, hermano Isaías, lo único que tiene es palabras que salen de su boca, pero no acciones de su corazón. Uy, eso no me gusta, porque lo que sale del corazón es otra cosa. Es lo que el mundo mira. La voluntad de Dios revelada, buena y perfecta, tiene que verla también el mundo. El propósito de esto, de renovar nuestra mente, nos da un camino. ¿Qué camino? El discernimiento, el entendimiento me hace decir que esto es bueno, que esto es malo. Yo no debo de
juntarme con esto, por eso no me amoldeo a ese mundo, porque este examen me da este entendimiento, este discernimiento. Así que el creyente que es maduro no solo actúa, no solo aparenta, no solamente es alguien que camina como maduro, sino que discierne. ¿Qué es discernir? Bueno, el doctor Carballosa nos enseñaba que la palabra discernir es: tengo la grama, el zacate, la grama, y entre la grama toda es verde, pero hay una que es verde, más oscura, y otro verde un poquito más pálido, y alguno que es más verde, más pálido. Entonces yo tengo que tener la capacidad, decía él, de discernir entre lo verde oscuro, lo verde pálido y lo verde, así, bien light, decía él, bien suavecito el verde. Entonces, esa capacidad del cristiano de discernir lo malo es lo que nosotros debemos de tener, porque hay cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Hay prácticas cristianas que parecen buenas, pero no son buenas. Ese discernimiento, el cristiano maduro tiene esta capacidad de discernir, de comprobar, de discernir. Entonces, lo primero, y esto ya, aquí terminamos, con esta aplicación terminamos. No podemos, hermanos, un cristiano verdadero, un cristiano renovado, un cristiano transformado, ir por el mundo comportándonos como incrédulos. No se puede. Usted no puede ir peleándose con la gente por el mundo, con la gente, digo en general, ¿verdad? Con cualquier persona. Y a veces nos etiquetamos cierto, o nos atribuimos cierta autoridad por la que, con esta autoridad que nosotros mismos le hemos dado, no nos la ha dado nadie, señalamos personas. Cuando en nuestro medio ambiente nosotros hablamos mal de otro, creyendo que yo soy mejor, o creyendo que yo tengo lo mejor, eso no está bien delante de Dios. Yo no puedo tomar justicia y repartir justicia. Diferente es cuando hablamos, porque yo aquí acabo de hablar de católicos romanos y de doctrinas pentecostales. Eso es muy distinto, porque lo que estamos haciendo es discerniendo, aprendiendo. Pero si ya voy y ataco a una persona X, no, eso ya no le gusta a Dios. Porque lo que hizo la reforma fue atacar el sistema. Lo que ustedes y nosotros tenemos que hacer es atacar el sistema del mundo. Las personas que estén en el sistema están ciegas, como los católicos, por ejemplo, están ciegos. No ha habido que alguien que les quite la venda. Algunos practicantes evangélicos tienen venda. Entonces, la parte espiritual de esta renovación no es contra personas, es contra el sistema. ¿Y cómo vamos a combatir? ¿Cómo vamos a ayudar a las personas? ¿Cómo vamos a ayudar a que este sistema sea derrotado, así, eliminado, como lo que hicieron los reformadores? Primero proclamaron la verdad a donde iban.
sin importar las consecuencias. Por eso, este versículo está enseñando que yo no me amoldeo al mundo. Como yo no quiero problemas, estamos juntos. No, los reformadores no hicieron eso. Los cristianos maduros no hacen eso. Es cierto, no somos iguales. Ponemos barrera aquí, no podemos, no creemos en la Virgen María como la Santísima Inmaculada. No creemos en que dándote dinero, Él me va a perdonar mis pecados por el de mi familiar allá en el purgatorio o en el limbo. Por eso ponemos la división, pero es algo en el sistema. Por eso que este trabajo es espiritual, requiere oración, requiere lectura de la palabra, requiere obediencia. Y cada día debemos de revisar, debemos revisar, mi vida sigue siendo un sacrificio vivo delante de Dios o no. ¿Estoy agradando a Dios o no? Una iglesia fuerte, como somos nosotros, no es una iglesia que no falla. Nosotros somos una iglesia fuerte, ¿verdad? Pero no porque no fallamos, sí fallamos. Es fuerte porque nos examinamos a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué somos fuertes nosotros? Por examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Así que mi amado hermano, no tiene licencia para pecar, pero si se encuentra en pecado, como dice el Evangelio de Juan, o la primera carta de Juan, dice la primera carta de Juan: hijitos míos, si se encuentran en pecado, tienen a Jesucristo, abogado, intermediario entre Dios Padre, para que Él abogue, no María, sino que Jesucristo. No al doctor para las medicinas, no al banco para las finanzas. Dios va a usar el banco y el doctor, pero ¿a quién vamos a acudir? Es a Jesús. A Jesús. Una iglesia fuerte no es la que no falla, sino la que se examina. Entonces, el examen espiritual que nos vamos a hacer ahorita en este momento consta de que cada uno ore con su entendimiento y diga: ¿yo estoy bien delante de Dios? ¿O Dios me puede señalar un pecado? Es lo que vamos a hacer ahorita. Y si nos encontramos que Dios nos puede señalar un pecado, entonces podemos pedirle perdón a Él y Él promete que nos va a perdonar. Así que mis hermanos, pónganse de pie, vamos a orar, nos vamos a examinar y no dejen pasar este momento, no lo hagan a la ligera. Hágalo consciente. Toda la persona que está viva, incluyendo los niños, se pueden examinar y pueden pensar: ¿he pecado? Perdóname, Señor. Y si nunca han invitado a Jesús a que entre en su vida, porque a veces somos cristianos de luz, hasta bautizados quizás podríamos ser. Quizás hasta bautizados podríamos ser, pero no estamos viviendo la vida cristiana. Así que es oportuno hoy decirle a Dios: yo quiero empezar a caminar en fe. Así que inclinen su rostro y empiecen a orar. Yo voy a orar con ustedes. Este es un tiempo especial, es un tiempo único, es un tiempo donde cada uno se presenta delante de Dios para decir:
Dios, estamos delante de ti, con corazones contritos y humillados, como un pueblo, como una iglesia, examinando, verificando, comprobando si verdaderamente somos cristianos o no, porque tú nos enseñas en tu palabra que debemos de venir a ti para examinarnos si nos estamos pareciendo al mundo o no. Y hoy, esta mañana, Señor, aquí juntos, cada uno de manera privada, de manera individual, conocemos nuestros corazones, conocemos nuestras necesidades espirituales y sabemos en qué te estamos fallando, Dios. Por eso intercedemos por mis hermanos, intercedo por mis hermanos, escucha sus oraciones, aquellas oraciones que son sinceras, que vienen del corazón. Escúchanos, Dios. Nosotros queremos honrarte, no solamente de los labios, no solamente con la parte externa, queremos glorificarte desde el corazón. Si quizás alguna persona desea pedirte, Dios, que perdone sus pecados, escúchales. Sabemos que tú eres el único que puede perdonar. Tu sangre derramada en la cruz no es en vano. Tú escuchas nuestras oraciones. Sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Y hoy, este primer día de noviembre, es un día muy importante porque vamos a hacer un punto de partida, dejando el pasado atrás y empezando una vida transformada, una vida examinada, una vida comprobada hacia adelante. No importa lo que usted haya pasado, lo que haya hecho, lo que haya dicho. Hoy puede empezar una vida nueva, transformada, como dice la expresión, con una metamorfosis, cambiando totalmente su apariencia de oruga a una mariposa, cambiando totalmente su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de comportarse. Hoy puede iniciar, si le entrega su corazón a Dios, si también le entrega sus pecados a Dios. Hemos orado a Dios esperando que escuches nuestras oraciones, sabemos que si lo haces. Gracias por perdonarnos, gracias por permitirnos reunirnos hoy aquí y adorarte. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos, ¿verdad? Parece que hay